Hay lugares en nuestro país en los que el misterio se tiene que manifestar porque no le queda más remedio. Son enclaves que han quedado marcados por sucesos tristemente inolvidables, crímenes o extraños ritos que han servido para alimentar la mente siempre imaginativa de la tradición popular, que rápidamente los ha encumbrado a los altares de lo imposible, evitando hablar de ellos, salvo a la luz de la hoguera. Pero eso sí, susurrándolo para no despertar a esos entes dormidos que los generaron. Recorremos la meseta castellano-manchega para dirigirnos de nuevo a una de las provincias más misteriosas del país, que ha sido la casa de misterios tan universales como luces populares. No en vano estamos en Albacete, el hogar de la inefable luz del Pardal, la luminaria que se aparece, especialmente, cuando nos encontramos en las vísperas del Día de Difuntos. Yo venía de San Pedro, iba a mi aldea, que yo soy de aquí de la aldea, y cuando pasé el alto ese, pues avisté allí en la montaña, allí avisté una cosa roja y destellante. El caso es que yo he visto una luz por la carretera y otras veces fuera. Es evidente que su historia está plagada de encuentros a altas horas de la madrugada. Y como ya dijéramos en capítulos anteriores, quién sabe si una de esas noches, en las que circulemos por estas carreteras comarcales que culminan en la Sierra del Saúco, nos encontremos con esta aterradora compañía cósmica. Pero regresemos a Albacete. Esta ciudad es cómoda de pasear, situada en una llanura de límites inciertos. Aquí la tranquilidad es ley desde hace siglos. Sus gentes viven el día a día, sabedores de que habitan una de las urbes con mayor calidad de vida de todo el país. El centro de la localidad está partido en dos por una calle con tanta historia y solera que muchos lugareños acuden a ella para ejercer el sano y recomendable ejercicio del tapeo, que dicho sea de paso, viendo el esmero y cuidado que se pone en ello, más se convierte en un arte que en otra cosa. Sin embargo, hubo un tiempo en el que este lugar, hoy muy transitado, despertó tales sentimientos. Hubo, como decimos, un tiempo en el que los habitantes de aquel Albacete de la primera mitad del siglo XX no se atrevieron a recorrer la conocida vía. Es más, en ese tiempo adultos y niños cambiaban de acera cuando pasaban frente al número 52 de la citada calle Mayor. Pero, ¿por qué? ¿Qué generó en estas gentes un terror tan profundo que rápidamente tacharon a la enorme construcción que allí se encontraba de poco menos que maldita? Para saber algo más de esta historia, de su génesis y de cómo transcurrieron los acontecimientos, hemos de trasladarnos en nuestra particular máquina del tiempo al Albacete de aquella primera mitad del siglo XX. Ciudad culta como pocas, en aquellos días la masonería, alguna que otra sociedad secreta e incluso los espías recorrían sus calles, compartiendo conocimiento, pero del secreto, que para eso eran círculos herméticos. Aquí vivió uno de los personajes más enigmáticos de la última centuria, triste protagonista de unos hechos que aún hoy permanecen pendientes de solución. Esto le da un carácter muy peculiar y la hace una mujer sobresaliente en su época.
Por lo que nosotros también hemos investigado, tenía bastante interés en los famosos temas esotéricos u ocultos. Por ejemplo, el escritor del libro ya editado, El caso de la mano cortada, Nuño de la Rosa, verifica a través de sus investigaciones que pudiera ser que el rito de la mano cortada, lo que ella hizo, tuvo que ver con los ritos yaicidis del norte de Marruecos. Los yaicidis es una especie de secta satánica, entre comillas, sería la correspondencia con Satán del cristianismo, y había un rito, parece ser que a la persona en cuestión se le cortaba la mano, se le extraían los ojos y la lengua y se le cortaba vello púbico, que es algo similar a lo que ocurrió con Margot, con la hija de la marquesa. Lo que hoy es la moderna delegación de Castilla-La Mancha, antaño fue el palacete de la carismática, polifacética y polémica marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori. Controvertido personaje que trabajó para el espionaje franquista, amén de desempeñar otras siniestras funciones, tal y como iremos descubriendo en los próximos minutos. Fue una mujer fascinante, de inquietudes renacentistas que la llevaron a desempeñar cargos de oficial en el ejército español asentado en el Sáhara. No en vano, su carisma y dotes de mando la hicieron tremendamente popular entre la milicia castrense, hasta el punto de que era respetada como uno más de aquella por entonces machista institución. Su valor la llevó a pasar en varias ocasiones las líneas enemigas, e incluso se dijo que mantuvo una relación algo más que amistosa con el líder bereber Abdelkrim, mientras realizaba las funciones de espía, quién sabe si para ambos bandos. Es evidente que la marquesa Ruiz de Liori, ya de muy joven, mostraba unas clarísimas dotes de mando. De hecho, fue muy apreciada por una sociedad, un entorno tan sumamente cerrado como era la milicia castrense, donde llegó a ser una de sus más importantes oficiales. De hecho, estuvo realizando diferentes labores de espionaje, tanto para el entorno del general Franco en aquel momento, en el que había una guerra muy abierta, precisamente contra el líder bereber Abdelkrim, con el que además se dice que mantuvo alguna relación, incluso que más que amistosa, se hablaba de que mantuvo un amor muy intenso. Pues estuvo realizando labores de espionaje para ambos bandos. Ahí, en el momento en el que ella se relaciona con el Islam más oculto, más cerrado, es cuando se supone que entra en contacto con determinadas sectas que practicarían ritos ancestrales anclados en tiempos pretéritos, en los que la sangre era algo fundamental. Evidentemente esto posteriormente lo puso en marcha, lo puso en práctica cuando se realizó el ritual que llevó a cabo con su mismísima hija, que en un principio no tenía ni pies ni cabeza, no parecía nada coherente, sino más bien un asesinato puro y duro o una mutilación de un cadáver pura y dura. Pero sin embargo, cuando uno va a las raíces primigenias, cuando uno se mete en el conocimiento de estas sectas islamistas con las que ella evidentemente tuvo un contacto muy directo, es cuando entendemos que efectivamente ese ritual que posteriormente llevaría a cabo el ritual de la mano cortada, pues tenía una coherencia algo más que importante. Lo cierto es que esta Matajari de carne y hueso decidió vivir su retiro en esta población de Castilla-La Mancha, con todas sus rarezas, que no eran pocas. No en vano se decía de ella que cuidaba a los perros mejor que a las personas, hasta el punto de que los cuidados que ponía en estos y las cantidades de dinero que invertía en sus curas y visitas al veterinario nada tenían que envidiar a las exquisitas comidas con las que estos se alimentaban. Tanto gasto no pasaba inadvertido para aquellas gentes, que además veían cómo esta señora de la alta burguesía se paseaba conduciendo su vehículo,
en una época en la que el resto de las mujeres no sabían llevar un vehículo. Además, sus flirteos con la masonería fueron más que evidentes. ¿Por qué? ¿A qué se debía tanto interés por estas gentes? Las clases altas de la sociedad, fundamentalmente la aristocracia y la nobleza, siempre han estado muy cerca de la conspiración, efectivamente, y de la intriga. Eso ha llevado a que hubiera una gran afición o una gran curiosidad por saber cuál era la actividad de las sociedades secretas de su tiempo y entrar en ellas como un elemento más. Precisamente por eso, por las conspiraciones de poder. Desde ya los tiempos en que los masones realmente tenían una gran importancia en el diseño de la política, siglo XVIII en concreto, por ejemplo en España el Conde de Aranda y otros así, ya existe una forma de conspirar que es hacerse masón, cuando la masonería tenía un cierto poder, porque luego la masonería después se ha ido perdiendo ese poder y ha ido entrando en otros elementos, como por ejemplo la masonería simbólica. ¿Por qué esta afición de las clases altas a estar ahí? Pues muy sencillo, porque la masonería siempre ha sido un contrapoder. No en sí por sus propias ideas, no en sí por sus propias elaboraciones intelectuales, ni siquiera por sus voluntades o por sus propósitos, sino solamente y fundamentalmente porque eran un contrapoder. Sin embargo, su triste fama viene por haber sido la tétrica protagonista de un extraño ritual que tuvo como víctima propiciatoria a su propia hija, Margot Celly. Los diarios de la época, entre ellos el especializado en crímenes El Caso, se hicieron eco del horror que se hubo de vivir entre las paredes del Palacio de la Marquesa, colocando a grandes letras un titular que ya forma parte de la historia negra del periodismo: el caso de la mano cortada. Pero hay más. A partir del año 1969, el conocido sacerdote y ufólogo de Mairena, en Sevilla, Enrique López Guerrero, recibió una carta firmada por seres procedentes supuestamente del planeta Humo, en la que decía lo siguiente: nuestra primera residencia en España fue escogida en una población recoleta, Albacete. Una dama amante de los animales prestó asilo a mis dos hermanos, que durante su forzoso encierro pudieron realizar las primeras experiencias psicofisiológicas con mamíferos de la Tierra. Años más tarde, el 6 de agosto de 1971, otra carta anunciaba que tras experimentar con un virus extraterrestre de alto riesgo, este había escapado al control de los investigadores, infectando a Margot Celly, hija de la marquesa. Hasta 6 focos virales se localizaron en el cuerpo de la enferma, todos ellos suficientemente profundos para no temer su irradiación exterior, pero presentando la dificultad inherente a su localización. Las zonas afectadas se localizaban en globos oculares, tejido epitelial de la lengua y dermis palmar. ¿Qué tenían que ver supuestos extraterrestres con todo esto? ¿Quiénes eran los humitas? Dicen que un poquito más allá del sistema solar hay un planeta de nombre Humo, donde habitan unos individuos que se llaman los humitas, que tienen entre sus características el que no hablan correctamente, sino que hablan de una manera como distorsionada, y además que el dedo índice no lo pueden utilizar para escribir en máquina de escribir. Bueno, esta es una leyenda que apareció en España por los años 50 aproximadamente y que fue seguida por muchísima gente porque un señor que se llamaba Fernando Sesma recibió una serie de mensajes y una serie de pautas que le permitieron conocer realmente la existencia de Humo. Yo lo conozco muy bien porque precisamente el primer libro que escribió Fernando Sesma
que lo hizo a máquina de escribir, yo le ayudé en parte a hacerlo porque él solicitó la ayuda de gente para poder plasmar sus ideas. Ese librillo, un librillo verde que tenía con dibujos hechos a mano, ha estado en mi casa hasta hace poquísimo tiempo, pero realmente no contenía nada más que un montón de inducciones que se le hicieron al pobre Fernando Sesma, de las que al final de su vida tuvo que deshacerse diciendo que se le había engañado. No tenemos una constancia del tal humo, pero sí que es cierto que ha generado un gran revuelo internacional. Y en la época en que apareció la idea humo, se realizaban en Madrid, en concreto, una serie de reuniones en un local que se llamaba La Ballena Alegre, en la calle de Alcalá, muy cerca del Palacio de Correos, donde se hablaba mucho de humo y de los humitas. Incluso algunos humitas célebres, como el famoso Saliano o alguno otro parecido, se ponían en contacto con todo el grupo. Bueno, era una forma absolutamente alucinada que además tenía elementos icónicos como por ejemplo el famoso platillo volante aparecido en San José de Valderas con un símbolo extrañísimo en su tripa que luego muchos nos dedicamos a buscar por toda la la geografía española y algunos cada vez que encontrábamos un signo parecido, esto es de los humitas, es de los humitas. Bueno, pues los humitas según mi propio criterio no existen ni han existido nunca. No existe ningún planeta que se llame humo, ni esta especie de civilización inteligentísima que iba a salvar a la Tierra de su propia destrucción, que por cierto iba a llegar en 1968, 1969. Evidentemente no llegó ni en el 75, ni en el 80, ni en el 2000. Entonces, humo no deja de ser un mito creado posiblemente para sondear qué había detrás de los movimientos que seguían el fenómeno ovni. Las cartas, las comunicaciones supuestas de los humitas eran perfectas. A mí incluso, que recibí alguna, me llegaron hasta a convencer en un momento dado, porque además algunas incluso se hacían de una manera emocionalmente muy dramática, como por ejemplo, ibas paseando por una calle y de repente sonaba la cabina de teléfono que tenías al lado y se ponía en contacto contigo el tal Saliano. Fueron muchísimas cartas y todas estas cartas hablaban de lo mismo, hablaban de la salvación ante un desastre que se iba a producir, por lo tanto se les dio muchísima credibilidad. No olvidemos que en el caso concreto de España el fenómeno humo coincide con el final de un régimen que de alguna manera simbólicamente significaba la destrucción. Mucha gente pensaba que cuando se muriera Franco nos íbamos a morir todos detrás de él. Entonces parece ser que los humitas nos iban a salvar a todos de ese terrorífico desastre. Por eso se les dio tanto crédito y por eso se creyó en ellas. Pero un análisis pormenorizado de todas las comunicaciones, de las cosas que se decían y sobre todo el incumplimiento, digamos, de las propuestas de futuro que tenían los humitas demuestra que todo esto no era nada más que un montaje detrás del cual había personajes que aún siguen pululando por la vida pública y que aún siguen insistiendo en el fenómeno humo, aunque se sabe que manipularon muchísimo toda la información que se produjo en aquellos años. No tengo la menor duda de que eso sucedió así en Albacete. Estamos hablando del famoso caso de la mano cortada. Sí que se practicó un ritual. Y puedo afirmarlo porque yo participé en uno de los rituales que se hacían en relación al tema humo, donde se hacían verdaderas, absolutas barbaridades que en realidad lo que escondían eran otras cosas. En el caso nuestro era pura y simple pederastia. En el caso de Albacete, pues no sé exactamente cómo se sustanció, pero sí que es cierto que se nos indujo a rituales en los cuales parece ser que unos supuestos humitas o unos supuestos dioses nos pedían que fuéramos sumisos sexualmente al líder. Sea como fuere, por sorprendente que parezca el asunto, tras fallecer Margot, el cadáver fue exhumado por orden judicial, ya que en la casa de la marquesa, tras el registro pertinente, como ya dijéramos, había sido encontrada la mano derecha de una mujer en el interior de una vasija. El cuerpo fue horriblemente mutilado, faltándole la mano derecha, los globos oculares, parte de la lengua y el vello púbico. Desde entonces, la enorme residencia era conocida como la Casa de los Fantasmas. Margot Selly, la hija de Margarita Ruiz de Liori, falleció aparentemente de una enfermedad que la aquejó durante bastante tiempo. Sin embargo, una vez que es desenterrado el cadáver por orden judicial, puesto que los propios hermanos de Margot mostraban una cierta reticencia a lo que allí había ocurrido, mostraban dudas sobre lo que realmente había ocurrido con su hermana, se percataron al levantar ese cadáver, por orden judicial, como digo, que le faltaba el tejido epitelial de la lengua.
le faltaba la dermis palmar y también le faltaba parte del vello púbico. Había sido su mano derecha además cercenada, había sido arrancada y esta fue encontrada en el interior de una lechera. Al día siguiente sale un titular que prácticamente ha sido puesto como un ejemplo de sensacionalismo de crear sensaciones, no de amarillismo, dentro de las escuelas de periodismo y hoy en día también pues, dentro de lo que es la propia carrera de periodismo. Es un titular que sacó el diario El Caso, un titular que ya es historia, en grandes letras, sin otra cosa que esas letras ponía el caso de la mano cortada. Pues bien, al día siguiente las lecheras que se utilizaban en aquel momento de medio Madrid amanecieron tiradas por los suelos, aparecieron en mitad de la calle porque la gente había sentido auténtica repulsión ante la noticia de que la mano de Margot Selly, la hija de la marquesa Ruiz de Liori, esa mano había sido encontrada precisamente dentro de una lechera. Y a partir de ahí se desencadena una trama francamente oscura en la que por un lado se atisba la presencia de unos supuestos extraterrestres, por otro lado se atisba la presencia de unos espías relacionados también con los nazis, y sin embargo lo que está claro es que la marquesa, pese a lo que ha cometido con su propia hija, finalmente es absuelta de todos los cargos, algo que no deja de ser evidentemente un auténtico misterio. En aquel Albacete de la primera mitad del siglo XX, bien era sabido el tratamiento que la marquesa Ruiz de Liori daba a sus perros, a los que prácticamente trataba mejor que a su propio servicio. Se decía que comían auténticos manjares. Cuando uno de estos animales sufría algún tipo de enfermedad, inmediatamente acudían los mejores veterinarios para tratarlos. Lo que sorprendía era la facilidad con la que estos animales morían. Por lo tanto, también se llegó a hablar que los sótanos de la casa de la marquesa, en la calle Mayor, en el centro de Albacete, se estaba experimentando a esos supuestos extraterrestres o a esos supuestos espías alemanes, lo que realmente estaban haciendo en los sótanos, en la galería de redes que se repartía por todo lo que era el Palacio de la Marquesa, pues lo que estaban haciendo era ni más ni menos que experimentar con estos animales, experimentar con focos virales, alguno de los cuales podía haber escapado y precisamente haber contagiado de forma terrible a la propia hija de la marquesa, Margot Selly. No obstante, al margen de la desechable hipótesis extraterrestre, hubo quien habló de otro tipo de personajes trabajando en los sótanos de la Gran Casa. No en vano, llama poderosamente la atención el hecho de que los animales, que estaban excepcionalmente cuidados, morían con una facilidad y rapidez pasmosas. ¿Acaso también se estaba experimentando con ellos? ¿Eran esos personajes de aspecto nórdico, espías alemanes al servicio de la marquesa y del Estado español? Debajo de la casa de la marquesa, lo que actualmente es la Delegación de Industria de Castilla-La Mancha, hay una auténtica red de galerías. Hablamos de un suelo completamente horadado que recorre gran parte del centro de Albacete. Pues bien, por estas galerías es por donde, de una forma bastante oculta, de una forma sumergida, estuvieron realizando una serie de experimentos unos personajes que se definieron como muy altos, rubios y además que portaban batas blancas, es decir, lo que es la apariencia de un médico. Y se dice que además para entrar a la casa y para salir con los diferentes experimentos que estaban allí realizando, utilizaban esa red de galerías que recorría toda la parte baja de Albacete, pues realmente pues para que nadie les viera, ¿no? Había un interés muy preclaro en que esa gente no se supiera que estaban allí haciendo, pues quién sabe, que realmente no lo sabemos, pero lo cierto es que la documentación y sobre todo los protagonistas que vivieron aquellos tiempos, algunos de los cuales todavía permanece vivo, pues aseguran que esta gente estuvo allí, que atravesaron estas galerías, hoy en día están selladas, han sido vistas por muy poquitos investigadores y se dice que ahí es precisamente donde se llevaron a cabo estos extraños rituales o experimentación en definitiva. Lo cierto es que pese a descubrir el cadáver de la hija horriblemente mutilado y ser la justicia consciente de que tan deleznables actos habían sido cometidos por la marquesa Ruiz de Liori y sus secuaces, esta jamás fue condenada. Es como si los poderes fácticos del país supieran de los actos que se estaban llevando a cabo en aquella población recoleta, y más en concreto, dentro de aquella casa. No obstante, hubo más hipótesis que pretendían justificar el horrendo ritual, y que entroncaban con centenarias ceremonias llevadas a cabo por determinadas sectas de origen islámico afincadas en el Sáhara español, donde, por otro lado, vivió durante años nuestra protagonista. Así pues, con el paso de las décadas, este enorme caserón fue adquiriendo fama de maldito, de estar habitado por fantasmas. Las múltiples galerías que partían de sus sótanos recorrían las entrañas de Albacete, en lo que muchos veían una laberíntica red por la que hubieron de pasar muchas cosas y demasiada gente.
Y esa leyenda negra, pese a haberse disipado en los últimos tiempos, no se ha perdido en su totalidad. No en vano, hay voces muy serias que afirman que en el actual emplazamiento se han producido fenómenos extraños de todo tipo. Y es importante advertir que se trata de un edificio oficial. El rumor que recorre la población es que los terrenos sobre los que se asentaba el antiguo palacete fueron adquiridos por 4 perras, ante la falta de compradores, ya que nadie quería vivir allí, en ese sitio donde se decía que habían matado a mucha gente y hacían cosas muy extrañas. Además, el hecho de que numerosas familias abandonaran las viviendas al poco de comprarlas porque contraían enfermedades desconocidas aumentó su leyenda. Con estos antecedentes, los investigadores José Martínez, Fernando Rosillo, José Luis Tajada y posteriormente parte de la redacción de la revista Enigmas nos dirigimos al enigmático edificio, que actualmente es ocupado por las oficinas de la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha. Jamás se ha desplegado tal cantidad de material experimental con la intención de dar caza a un supuesto fenómeno extraño. El suceso en cuestión se ha producido en un inmueble clásico, dentro de la casuística paranormal, como ya hemos visto. Y es que el asunto merecía mucho la pena. No en vano, antes de esta noche, parte de los investigadores tuvieron la oportunidad de entrar en el inmueble y lo que allí ocurrió fue de impacto. Básicamente el equipo consta de varias cámaras de vídeo. Esta noche contamos con una cámara capaz de captar imágenes en la oscuridad, una cámara térmica, funciona por infrarrojos, 3 magnetoscopios que se encargan de registrar todas estas imágenes, uno de ellos digital, con posibilidades varias, como pueda ser la ampliación de zonas muy concretas con un zoom bastante potente, y por otro lado pues tenemos los monitores en los cuales vamos viendo las imágenes. Por otro lado tenemos todo el sistema de audio, que está básicamente compuesto por una mesa de mezclas de varios canales con ecualización paramétrica, diversas preescuchas para poder ir monitorizando lo que cada uno de los micrófonos recoge en las diferentes zonas en las que se ha subdividido la superficie, un ordenador que se encarga de muestrear y samplear en tiempo real, también de procesar si fuera necesario, secuenciando los diferentes eventos acústicos que se van registrando con los micrófonos, otro ordenador que es el que vamos utilizando para la captación de datos en tiempo real, y luego también disponemos de varios equipos pequeños que son pequeños comprobadores, pequeños polímetros que se encargan de registrar campo magnético mediante un dispositivo de efecto Hall, un captador de infrarrojos también para detectar cualquier tipo de anomalía o perturbación dentro de esta banda de la visión, de la frecuencia no visible, y algún que otro polímetro conectado a la tensión de red eléctrica, que en este sitio en el cual nos encontramos, aunque está en teoría estabilizada por un SAI, sufre variaciones muy grandes de tensión. Sí que se manifiesta cuando le viene en gana. Estos extraños rituales en el Palacio de la Marquesa Ruiz de Liori, en el corazón de Albacete, la casa pasa a ser algo así como una especie de casa maldita. La gente no se atreve a pasar por delante de la misma, y en el momento en el que es derruida y se construye pues, un moderno bloque de pisos, también continúa esta maldición. Hay quien dice, hay quien asegura que los pisos que allí se encontraban, los nuevos pisos, se vendieron casi por 4 duros. ¿Por qué? Porque la gente no se atrevía a pasar pues mucho tiempo en el interior de ellos, porque se dice que se producían o que había fenómenos de tipo poltergeist, fenómenos extraños, algo que se ha perpetuado a lo que actualmente es la Delegación de Industria de Castilla-La Mancha. Yo recuerdo cuando José Martínez y Fernando Rosillo, los primeros investigadores que tuvieron el permiso para acudir al lugar a investigar, puesto que se estaban desarrollando todo tipo de fenómenos extraños en su interior, según decían las personas que allí trabajaban, pues yo recuerdo cómo a las 6 de la mañana tuve una llamada de 2 personas muy acostumbradas a la investigación de fenómenos paranormales y que en ese instante se encontraban, pues, no sé si presa del pánico, pero desde luego de la inquietud, porque en ese instante estaban ocurriendo en el lugar
fenómenos extraños que en definitiva lo que venían a aseverar es que en esta casa, en este lugar, en esta actual delegación de industria, algo extraño estaba ocurriendo. Y posteriormente, en noches sucesivas, cuando se desplegó todo un material técnico, pues hasta ese momento jamás visto en la historia de la investigación de los fenómenos extraños en nuestro país, es cuando empezamos a descubrir que se empezaron a producir fenómenos de tipo psicofónico, sobre todo de tipo psicofónico, ¿no? Pues que vinieron a demostrar que en ese lugar no sabemos qué es lo que hay, pero lo que está claro es que algo extraño sí que se manifiesta cuando le viene en gana. La grabadora siempre la manipula en principio una persona que va a ser la encargada de activar la grabación y una segunda persona que va a estar en todo momento de testigo. Amén de eso, siempre hay una cámara de vídeo que está grabando todo el proceso y un micrófono ambiente, lo llamamos nosotros, de control, que va conectado a la mesa de mezclas para que en caso de que el registro psicofónico sea positivo se pueda cotejar si realmente lo que estamos captando se transmite de forma mecánica por el ambiente, por el aire, cosa que quedaría registrada tanto en la grabadora como en el sistema de control, o si realmente se trata de una psicofonía, en cuyo caso solamente quedaría registrado en la grabadora de mano. Los funcionarios aseguraban que en ocasiones se habían producido llamadas internas en centralita procedentes de oficinas del edificio cuando éste se encontraba ocupado tan solo por el vigilante nocturno o por las secretarias. En el momento en el que se inició la investigación, en compañía de una administrativa de la delegación, se produjo un suceso fuera de lo normal. La persona que la acompañaba, una mujer de 40 años de edad, entró en un estado aparente de trance, afirmando que en el salón de juntas que se sitúa en el sótano del edificio estaba observando la presencia de Esther, una extraña mujer que esa misma noche hablaría con su hijo Antonio. La inesperada situación se acrecentó cuando ésta comenzó a llorar. Estaba desesperada y agarraba con fuerza un crucifijo entre sus manos mientras continuaba diciendo: «Es Esther, le duele, tiene 50 años, es morena, con canas, lleva una falda azul con flores blancas y una taza en la mano. Esta es su casa y no se va a ir. Tiene un pie roto, el pie derecho, se ha caído debajo de la higuera. Está muy triste por su hijo Antonio. Dice que se tiene que ir y que esta noche hablará con vosotros». Durante la larga madrugada, llena de emociones recorriendo los sótanos y pasillos por los que en un tiempo pasado hubo de caminar la marquesa, fueron registradas impactantes psicofonías de una nitidez fuera de lo habitual. Entre todas ellas, caben destacar las obtenidas en magnetofón de cinta abierta a partir de las 2:15 de la madrugada. Hay mucha energía. Soy yo, una mujer joven que si sea mamá, frío, miedo. ¿Qué demonios era aquello? La calidad de estas grabaciones contrasta con las obtenidas por otros investigadores por su fácil audición. Los análisis realizados a posteriori han demostrado que se trata de incursiones de origen desconocido procedentes de algo o alguien que se sitúa literalmente sobre el micrófono. Pero también hay detractores. Sin embargo, las dudas se despejaron tras acudir en una segunda ocasión al misterioso inmueble y controlar todas las estancias con un circuito cerrado de televisión, que en todo momento ofrecía imágenes reales de lo que ocurría en las habitaciones del inmueble, quedando patente que el edificio estaba completamente vacío. Pese a los monitores instalados, las cámaras de vídeo, las grabadoras, medidores de temperatura, cámaras fotográficas, mesa de mezclas, micrófonos, magnetoscopios, 800 metros de cable. Pese a todo ello, se registraron 9 grabaciones, entre las que destacaba por su claridad y rotundidad una voz distorsionada que dice: «Yo soy Dios». No sabemos qué ocurre en este lugar,
que aún mantiene el encanto y misterio de tiempos pasados. Pero lo cierto es que, sea lo que sea, hasta hace poco tiempo que sepamos, se ha manifestado con enorme rotundidad. Así hablan los testigos, que nada tienen que ganar. Y así lo cuenta la propia historia de un inmueble que parece condenado desde los tiempos en los que la marquesa dejó sus paredes llenas de secretos.